Era el funeral de mi tío Raúl. Debería haber sido una ocasión triste, pero para mis primos y yo era algo terrible. No por la muerte de mi tío, pues ni yo ni mis primos le teníamos mucho aprecio al viejo cascarrabias. Todos mis recuerdos sobre él eran quejándose por algo, maldiciendo o ahogado de borracho. Pero aún después de muerto nos seguía fastidiando, pues una de las fiestas más grandes del año en la región era ese día, era en el pueblo vecino. Tanto mis primos como yo nos moríamos por ir, además que yo estaba intentando conquistar a una chica, y esa era mi gran oportunidad de llegar a hacer algo más con ella. Pero nuestros padres nos prohibieron ir, pues teníamos que estar presentes en el funeral del viejo borracho de mi tío. Éramos Josué, Miguel, Álvaro y yo, Edgar. Estábamos sentados afuera de la casa donde lo estaban velando, maldiciendo a mi tío. El año tiene 365 días y se tenía que morir hoy, dijo Josué. Con todo lo que tomaba ya se había tardado demasiado, dijo Álvaro mientras sacaba una botella de aguardiente casera que tenía en la bolsa del pantalón. ¿Quién quiere?, dijo mirándonos a todos. Uno a uno nos íbamos pasando la botella, hasta que se acabó. Sabía horrible, pero era mejor que nada, y era tan fuerte que aunque no tomamos mucho nos puso a todos un poco borrachos. ¿Saben qué? Deberíamos ir, dijo Josué, dándole el último trago a la botella. Sí, claro, dijo Miguel sonriendo. Nos subimos en tu espalda y nos vamos. Todos teníamos motocicletas, pero estaban en nuestras casas, y no había forma de sacarlas sin que nuestros padres se dieran cuenta. ¿Y por qué no nos vamos caminando?, dijo Josué. Sí, y llegamos mañana. Son mínimo 4 horas y nos vamos por toda la carretera, les dije fastidiado. Sí, por la carretera principal, pero por el río son como 20 minutos, tal vez 30 lo mucho, dijo Miguel. Y sí, los pueblos no estaban tan lejos físicamente, pero la carretera principal iba a la ciudad, y de esa salía la carretera que iba al otro pueblo. Entonces tenía que dar una enorme vuelta, pero por el camino del río era mucho más cerca, aunque era un camino de terracería, descuidado y bastante empinado. A diferencia de la carretera principal, que estaba pavimentada y bien alumbrada, el otro camino era solitario y rodeado de monte. Solo lo usaba la gente que trabajaba sus milpas y cafetales. Puede ser porque todos ya estábamos bastante borrachos, que nos pareció una buena idea, aún sabiendo el regaño que nos iban a dar nuestros padres. Pero al menos yo de verdad quería ir a ver a aquella chica, así que no pensé mucho en las consecuencias. Después de convencer a Álvaro, que era el menos convencido de todos, nos salimos por la parte trasera de la casa, pasando por el patio, y empezamos a caminar hacia el río. Ya era de noche, pero no estaba tan oscuro. Había luna, no estaba llena, pero sí nos dejaba ver por dónde íbamos, además de las linternas de los celulares. Pero conforme más íbamos avanzando, y cada vez había menos casas, todo se puso muy oscuro. Seguimos hasta que llegamos al río, donde había una hamaca, que es un puente de madera y cables de metal. Es solo para el paso de personas, pero es bastante seguro. Lo cruzamos y empezamos a subir el empinado camino hacia el otro pueblo. Cuando ya las luces de las primeras casas empezaban a ver, nos encontramos con una vieja iglesia abandonada. Las iglesias en los pueblos pequeños de Latinoamérica casi siempre están en el centro de las comunidades, y son los lugares más importantes. Y en nuestros pueblos no era la excepción. La iglesia de ese pueblo está en el centro. Era la fiesta patronal a la que íbamos, pero aquí todos son católicos. Así que unos protestantes de la ciudad intentaron hacer una iglesia en el pueblo vecino, para intentar atraer nuevos fieles, pero no funcionó. Al principio fueron algunas personas, por curiosidad, pero después de un tiempo ya no fue nadie, así que la dejaron abandonada. Todos nosotros conocemos la historia, pues después de que quedó abandonada, ganó la fama de estar embrujada. Nosotros solo la miramos de lejos. La construcción era bastante grande, con 2 puertas de metal, cerradas con cadenas y un gran candado. Tenía las ventanas rotas y algunos grafitis por fuera. Los demás no le tomaron importancia, querían llegar a la fiesta lo más rápido posible. Así que aunque la iglesia me puso algo nervioso, solo seguía a los demás. Después de aproximadamente 10 minutos llegamos al lugar. Había muchos puestos de comida, juegos y muchas luces. Fuimos al baile, donde todo salió muy bien con la chica a la que iba a ver. Bailamos, bebimos, nos divertimos. Como a las 2 de la mañana todos tomamos el camino de regreso. La fiesta ya casi terminaba, pero decidimos no esperar, pues todos teníamos muchas llamadas perdidas de nuestros padres, así que ya sabíamos lo que nos esperaba. Empezamos a caminar de regreso. Todos estábamos bastante borrachos.
Íbamos riendo y bromeando de a quién le tocaría el peor castigo, hasta que llegamos a la iglesia abandonada. ¿Y si entramos?, dijo Josué, a ver si es verdad que espantan. ¿De qué hablas?, le dije. Ya es tarde, aparte que está cerrada con candado. Todos empezaron a reír y decirme que tenía miedo. ¿Miedo de qué?, les dije. Es solo una iglesia en ruinas. Si quieren entrar, vamos. A mí no me da miedo. La verdad, la iglesia sí tenía algo que me ponía muy nervioso, pero no quería demostrarlo. Así que tenía la esperanza de que no pudieran abrir la puerta. Por aquí, dijo Álvaro. Por la parte de atrás había una puerta más pequeña. Estaba cerrada, pero estaba tan oxidada que con un par de empujones de Álvaro la puerta se dio. Uno a uno empezamos a seguir a Álvaro. Era como cualquier iglesia, pero en ruinas. Líneas de bancas de madera podridas y enfrente el altar, donde el pastor predicaba. La mayoría de ventanas estaban rotas y las paredes tenían unos símbolos raros. Al momento pensé que eran grafitis, pero no tomé en cuenta de que todas las puertas estaban cerradas antes de que llegáramos. Todos empezamos a explorar, a ver si encontrábamos algo interesante. Por aquí, dijo Miguel, vengan a ver esto. Al fondo, al lado derecho del altar, en un cuarto donde guardaban cosas, había lo que parecía una puerta de madera en el piso. ¿A dónde creen que vaya?, dijo Josué. Pues al sótano, ¿no?, dijo Miguel. Pero yo jamás había visto un sótano en Latinoamérica, ni siquiera se usan, dijo Álvaro. Bueno, esta era una iglesia protestante, tal vez son diferentes, les dije, tratando de convencerme a mí mismo. Bueno, solo hay una forma de saber qué hay ahí abajo, ¿no? Hay que bajar, dijo Álvaro. Yo no quería demostrar que estaba asustado, así que abrí la puerta. Pues vamos entonces, les dije. Y sí, detrás de la puerta, en el suelo, había un hoyo con una escalera de madera que iba hacia abajo. ¿De verdad vamos a bajar?, dijo Josué. No sabemos si la escalera está podrida. ¿Quién tiene miedo ahora?, le dije. Josué solo hizo una mueca de desagrado. Uno a uno empezamos a bajar. Por suerte, la escalera no estaba podrida y se aguantó con nosotros. No era tan profunda, tal vez 2 o 3 metros. Al llegar al fondo, el agujero seguía en un camino vertical. Parecía más una mina. Las paredes eran de tierra, con algunos horcones de madera a cada cierta distancia. Estaba completamente oscuro. Con las lámparas de los celulares empezamos a adentrarnos más a la caverna. No caminamos mucho cuando llegamos a una curva. Al pasar, al fondo, vimos algo que no esperábamos, una luz. Parecía ser como la luz de una fogata o de velas. Bueno, esto ya se está poniendo demasiado raro, les dije, susurrando. Sí, está muy raro, dijo Álvaro. Solo miramos a ver qué es esa luz y nos vamos. Todavía no sé por qué nadie se quejó, pero todos lo seguimos. Llegamos hasta el borde, y de donde venía la luz, se abrió una caverna más grande. Todos agachados nos asomamos, y vimos que era una especie de capilla. Era como la de arriba. Había varias filas de bancas, pero habían personas en ellas, y estaban por lo que parecía rezando. Aunque no escuchábamos qué decían, pues creo que por la acústica de la caverna no los habíamos escuchado antes. Todos estaban con túnicas negras y capuchas que les cubrían la cabeza, y enfrente estaba el altar, donde había una persona vestida como sacerdote, pero sus ropas eran rojas y llevaba una máscara de el esqueleto de la cabeza de un macho cabrío. Pero lo peor era lo que le estaban rezando. Arriba del altar había un hombre colgado, en una cruz, y digo hombre porque no era una estatua. El hombre se movía, y se podía ver sus heridas abiertas. Todos estábamos petrificados. Pero en ese momento el hombre de la cruz alzó su cabeza y nos miró. Yo no pude más, me levanté y salí corriendo. Los demás me siguieron, pero honestamente no me hubiera detenido si no lo hubieran hecho. El camino, que me había parecido corto cuando entramos, parecía no tener fin. Corría y nunca llegaba a la escalera. Mis primos venían detrás de mí y en ese momento empecé a rezar. No sé cuánto nos tomó, pero al fin llegué a la escalera. La subí y de un salto salí del agujero en el piso. El aire ya no me llegaba a los pulmones. Detrás de mí venía Álvaro y detrás de él salió Miguel. Pero cuando Josué estaba a punto de salir, la puerta se cerró. Intentamos de todo, la jalamos entre los tres, pero la puerta no se abría. Josué tocaba del otro lado y nos pedía ayuda, pero no había forma de abrirla. Hay que ir por ayuda, dijo Álvaro, pero alguien debería quedarse. Obviamente nadie lo hizo, y después de mucho debate decidimos ir todos, y no perder más tiempo. Llegamos a la primera casa que encontramos.
Un señor abrió la puerta. Después de contarle lo que nos había pasado, llamó a otros vecinos y todos fuimos a la iglesia. Uno de ellos llevaba una motosierra para hacer pedazos la puerta en caso de no poder abrirla. Pero cuando llegamos a la iglesia, todo estaba igual, con excepción de la puerta. Había desaparecido. En el lugar donde estaba había solo piso. No tenía ningún sentido. Buscamos por todos lados, pero no había ni rastro de Josué. Llegaron nuestros padres y gente de nuestro pueblo, y junto con la gente del pueblo vecino pasamos buscando toda la noche, pero no hubo caso. No había nada, era solo una iglesia abandonada. Una de las personas que estaba ayudando en la búsqueda fue uno de los albañiles que construyó la iglesia, y dijo que jamás había habido un sótano en la construcción. Al final todos se dieron por vencidos. La mamá de Josué estaba inconsolable. Josué era su único hijo y había desaparecido. Llamaron a la policía, hubo una búsqueda en toda la zona, pero no había ni rastro de Josué. Fue literalmente como si la tierra se lo hubiese tragado. Después de eso la búsqueda paró, no había nada que buscar. El tiempo pasó y todos seguimos con nuestras vidas. A esto pasaron 10 años desde la desaparición de mi amigo. Pero esa noche, exactamente el mismo día que Josué desapareció, un joven llegó a tocar la puerta de los padres de Josué. Eran las 2:16 de la mañana y decía ser Josué. No podía ser, pero era él, solo que se veía exactamente igual que el día que desapareció. Era como si para él no hubiese pasado el tiempo. La noticia se corrió rápido. Todos querían ver el extraño suceso. Yo fui en el momento en el que me enteré. Llegué a su casa y al principio no me reconoció, pero cuando le hablé solo me dijo: «Edgar, qué viejo te ves». Yo solo sonreí y lo abracé. «¿Pero qué te pasó?», le pregunté. «Te buscamos por todos lados y ¿por qué te ves así?». Entonces Josué me contó que para él no pasó todo ese tiempo. Dice que cuando todos salimos y la puerta se le cerró en la cara, entró en pánico y empezó a empujar y a pedir ayuda, pero solo pasó como un minuto y la puerta se abrió. Pero ya no había nadie, así que salió y caminó hasta su casa, y eso es todo lo que recuerda. Entonces le pregunté si recordaba lo que vimos en aquella capilla. «Claro, ¿cómo olvidar algo así?», me dijo. Me contó que él, por estar un poco más enfrente que nosotros, vio mejor al hombre con la horrible máscara y al hombre colgado en la cruz, y vio cómo alzó la cabeza. Pero dice que a él lo miró y le sonrió. Esto lo aterró tanto que no se movió. Fue tan solo unos segundos, pero por eso fue suficiente para que se quedara hasta atrás. Y la verdad, si yo hubiese visto eso, tal vez también hubiese reaccionado igual. Pero yo, en el instante que vi cómo esa cosa se movía, mi primer instinto fue correr, y esa fue la diferencia en quién se quedó atrapado en aquel sótano. Hablamos otro rato, todos los demás llegaron a ver a Josué, y pensamos que ahora que había regresado, todo iba a estar bien, que él podía seguir con su vida, pero lastimosamente estábamos muy equivocados. En la noche, a la hora exacta a la que apareció, empezó a gritar en su cuarto. Sus padres fueron a ver qué pasaba y encontraron a Josué retorciéndose en el suelo. Su mamá dice que era como si sus huesos se estuviesen moviendo por dentro. Josué gritaba de dolor, pero sus padres no podían hacer nada. Le salieron fluidos por todos lados, la boca, la nariz, ojos, orejas. Era una visión horrible. Después de varios minutos de tormento, Josué murió. Pero su cuerpo se veía diferente, se veía adulto, no como cuando regresó. Fue como si todos los años que había perdido le llegaran todos de golpe, y su cuerpo no lo soportó. Había sido duro cuando desapareció, pero fue mucho peor esta vez. La forma tan horrible que pasó, toda la gente del pueblo estaba aterrada, así que se reunieron y con varios galones de gasolina fueron a la iglesia y la incendiaron. Solo quedaron escombros, pero ¿era en verdad la iglesia el problema? Aquella visión que tuvimos de aquella capilla fue más como un culto satánico. Tal vez brujas, tal vez hasta hubiese habido personas que conociéramos en aquel lugar, pues aquella reunión era como una burla a la celebración más sagrada en el cristianismo, la misa. Tal vez nunca sepa lo que le pasó a mi amigo, solo espero que no pase otra vez.